con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Quiero agradecer a Dios con todo mi corazón por su bondad infinita y por su gran misericordia. Hermanos, yo quiero que en este día ustedes escuchen un mensaje que quizá me tardé un poquito en darlo porque se trata de la cuenta del Homer. Y vamos a ver en qué consiste eso. Yo le quiero decir a toda la gente en el nombre de Jesús que por favor obedezca lo que dice la palabra. Fíjese que a veces la gente piensa que nada más de decir vamos a dar una palabra de Dios para que pase esto. No, eso no es así. En la palabra de Dios se habla bien claro y dice la palabra que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces a veces aparece alguna persona haciendo un acto profético que yo voy a decretar que el coronavirus aquí. Eso no es así, porque Dios es claro y Dios habla muy claro y dice que cuando la gente tiene un problema es un juicio. Entonces hay una convocación que estamos oyendo. No sé si sea cierto, pero se han oído trompetas en un montón de países y el sonido es un sonido largo, ¿no? Y ese sonido largo significa un llamado al arrepentimiento para el perdón de pecados. La gente se preguntaba ahí en los que yo escuché, ¿qué será ese ruido de trompeta? ¿Por qué se oye tan claro ese sonido? ¿Qué estará pasando? Ahí como que retumbaba y después había sonido de trompeta. Pues es algo pues sinceramente espiritual, que Dios nos está, ya no haya Él ni qué hacer. Y lo que está haciendo es que haya alguien entendido, que sepamos que es un toque que se llama Teruá, que está hablando de que es una convocatoria al arrepentimiento. Es un toque largo, fíjese. No se oía así como 3 toques seguidos, sino que era uno largo. Entonces Dios está llamando a su pueblo. ¿Y sabe por qué a su pueblo? Porque nosotros conocemos un poquito más de Dios. Y no estoy hablando de la gente católica, evangélica, no, toda la gente que conoce y que al Señor Jesucristo, para que nosotros todos hagamos oración, nos arrepintamos, pidamos perdón por Guatemala. A veces hemos hecho tanto daño a la tierra, a las aguas, al mar, a los aires, tanto que hemos hecho, y es un llamado al arrepentimiento. No es cuestión de que yo vaya a decir en la iglesia, voy a hacer ahorita un acto profético para ordenarle al coronavirus que se vaya. Mis hermanos, Dios lo envió porque es un juicio y solo Él lo va a quitar cuando se cumpla lo que nosotros conocemos que es arrepentirnos de corazón. Y ya les dije en otras prédicas que se necesitan 50 personas justas para que eso se vaya de un país completo, porque estamos casi en toda Guatemala. Entonces necesitan 50 personas justas. Recuerde cuando fue que la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham empezó a decirle que si habían 50 justos, y no había, llegaron hasta 10. Pero se trataba de Sodoma y Gomorra. Ahora en un país completo son 50 personas que amamos a Dios de corazón, pero que de veras lo amemos, que no lo amemos porque recibimos ofrendas o recibimos diezmos, sino que de corazón les sirvamos. Entonces aquella gente que hagamos las cosas correctamente, que hagamos también obras de amor y caridad, esa es la gente justa, porque Sedec significa una persona que sepa que si Dios la bendijo tiene que colaborar con otros y ayudar a la gente muy necesitada. Y se ha llenado mi corazón de gozo al ver que en Guatemala hay tanta gente buena. Mire, yo me he asombrado de tanta gente que anda viendo a quién ayuda, que anda viendo cómo reúne víveres para darle a Guatemala. Yo pues en lo personal tengo algunos lugares que ayudo específicamente y me siento satisfecha. Por eso yo lo predico, porque yo lo hago. Pero sí tenemos que hacer actos de amor y caridad. Porque la Biblia dice que con tzedaká, que es una palabra clave en hebreo, que significa darle a Dios y a la gente muy necesitada, se va la iniquidad, que con la tzedaká nos libra de la muerte. Entonces es un virus que está matando. Y si usted quiere que Dios pues bendiga a Guatemala, tenemos que en este tiempo ayudar a Dios, ayudar a gente necesitada. Entonces vamos a ver este estudio de la cuenta del Homer. Esto vamos a leer en Levítico 23. Levítico 23:15. Y contarán 7 semanas completas, desde el día posterior al primer día de la Pascua, es decir,
desde el día en que ofrezcan la gavilla de la ofrenda mecida. Sí. Contarán 50 días hasta la mañana del Eran las séptimo. primicias, o sea que era la ofrenda de las primicias. En ese momento era eso. Al día siguiente, que era el día 16, entonces se tenía que pues empezar esta cuenta. Y fíjese que está hablando, quisiera que la gente que me conoce, me ha oído predicar, sabe que el número 7 es clave, mis hermanos. Porque Dios habla del número 7. Porque fíjese que siempre los juicios tardan a veces 7 años, 14, 21. Por ejemplo, aquí en el caso 7 por 7, 49. Y el último año, que era el día 50, era un año de jubileo. Y el pueblo tenía que estar preparado para recibir milagros, para recibir su sanidad, para recibir su liberación. No era cuestión de que yo voy a llegar ahí porque ya es el último día y me voy a presentar. No, el pueblo tenía que estar preparado, y por eso los israelitas entendían que era lo que les quería decir pues Moisés a través de la voz de Dios, que contaran 7 semanas de 7 días, ¿viste? Y Dios es claro para explicar que se trata de 7 semanas de 7 días. 7 por 7, 49. Y el día 50 era el día de la fiesta de las semanas, que significa la fiesta de, ¿cómo se llama? De Shavuot, que es Pentecostés. ¿Y sabe por qué habla de eso? Porque en ese día el pueblo de Israel estaba en el Sinaí esperando la venida pues de la palabra de Dios, la instrucción divina. Todo el pueblo de Israel estaba esperando. ¿Y cómo se presentó la palabra? Con relámpagos, con truenos, porque la palabra de Dios es eso, es fuego que consume, fíjese. Y Jesucristo también, Él estando aquí presente en la tierra, le dijo a sus discípulos que esperaran en el aposento alto. O sea que todo coincide. Pero Jesucristo ya lo hizo de una manera diferente, porque ya en ese tiempo, mis hermanos, el templo después, o sea que era una nueva era que estábamos empezando con él. Y él explicó que tenían que estar todos esperando la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces vamos a leer ahí Levítico 23, del 15 al 17. Levítico 23, 16. Contarán 50 días hasta la mañana del séptimo Shabbat, día de reposo. Sí. Entonces presentarán la ofrenda de harina de trigo nuevo a Dios. 17. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, de 2 décimas de un efa de flor de harina. Cada uno será con levadura, serán cocidos como primicias para Dios. Fíjense que uno dice, pero ¿por qué si siempre en el contexto hebreo, cuando se presentaba un pan en una fiesta, era sin levadura? Y aquí está hablando que sí con levadura. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no era solo el pueblo de Israel el que iba no estaba en el monte Sinaí, sino que estaban también, mis hermanos, gente que venía de Egipto. O sea que se les habían unido, entonces por eso eran los panes que con levadura, para que miren la gran bondad y misericordia del Padre. O sea que si ahora toda la gente que ha oído mencionar de Jesucristo, por eso les repito, no es que, como somos evangélicos, nosotros no, es gente que conoce a Dios, que ha oído a mencionar a Jesucristo, que lo ha amado también. Es la gente que está llamando a Dios al arrepentimiento. No está llamando, a veces ciertas iglesias se confieren el derecho nada más. No, mis hermanos, Dios es todopoderoso, mire, y por eso la señal de los panes con levadura, porque es gente que venía con pecado, fíjese, con pecado, pero que tenía ansias de conocer al Señor, de ver quién era el Dios de Israel. Entonces venía con ellos. Y aquí Dios está hablando al pueblo de Israel, pero vamos a explicar qué hicieron ellos durante esos 49 días, que es lo importante. Vamos a leer y después leemos el 21. En el mismo día proclamarán apartada convocación, ningún trabajo harán, estatuto perpetuo será a través de sus generaciones. Fíjense que lo extraño es que, lo digo así claramente, a mí no me interesa que se moleste en la iglesia evangélica, pero la iglesia evangélica no celebra estas fiestas, porque dice que son de los judíos. Perdone, pero no, porque son fiestas para el Señor, y lo habla él en Levítico 23 al inicio.
Son fiestas que Él estableció para Él. Es como un recordatorio de hechos que han habido en el mundo, porque en ese momento hay ventanas espirituales abiertas. Es como que ese momento Dios abriera un portal espiritual para que su pueblo tenga una oportunidad de hacer algo, que hagamos algo. Y ahora esos portales están abiertos, fíjese, porque estamos en esa cuenta. Parece que la cuenta del Homer empezó el día 10 del mes de abril, y estamos, parece, no me acuerdo en qué fecha estamos, bueno, el día 16 de Nisan, que era el viernes 10 de abril. Ahí empezó y termina el 28 de mayo. O sea que todavía tenemos días, fíjese, para poder estar en la presencia de Dios y pedirle perdón, mis hermanos. Y al pueblo de Guatemala que me esté escuchando. Y le digo, yo nunca he predicado una religión, porque Dios es Dios lleno de misericordia y bondad. Que Él dijo, Jesucristo dijo que su Padre y sus hermanos eran los que hacían la voluntad de su Padre. Nada más, que ellos eran sus hermanos. Entonces Él no está condicionando a una religión, sino que al que obedezca la palabra de Dios y el que la haga. Porque yo conozco tanta gente que aparentemente es cristiana, pero no obedece a la palabra ni la hace. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando de que empezamos el 10 de abril, fíjense, que fue día Viernes Santo aquí en Guatemala. Y va a terminar ahora el 29 de mayo. Entonces tenemos todo ese tiempo, para poder buscar a Dios. Estamos iniciando el mes de mayo y termina el 29 de mayo. Imagínense qué bendición. Nos faltan todavía varias semanas. Entonces podríamos aprovechar para entender lo que tenemos que hacer. Además, si usted lee la historia, pero claramente, dice que la casa de Israel somos las ovejas dispersas. Las que no estamos, las que nos, pues, ¿cómo decir? Nos salimos de las enseñanzas de Dios. O sea que si usted no está siguiendo las enseñanzas de Dios, lo que dice en la Torá, que es la palabra de Dios, usted no está pues dentro de esa gente. O sea que tenemos que volver al Señor, tenemos que volver. Entonces vamos a hablar un poquito, y le quiero recordar que, por ejemplo, voy a repetir las pestes que han habido en todo el mundo, no en Guatemala. Fíjese que empezó hace 400 años, empezó la primera. Entonces después fue otra peste, que una fue que se la llamó la peste negra, la peste amarilla, después porque la gente moría, pero de una vez como que era transparente, la gripe española, que fue la hace 100 años, y siempre fue en el año 19, fíjate, 2000 tanto, 1019, siempre pero fueron 4. ¿Y por qué es que han ocurrido las pestes? Porque no hacemos nada, no entendemos esto que estamos leyendo ahorita, que Dios quiere que el pueblo se prepare durante 49 días, para que cuando llegue el día 50, que es en ese momento, lo que le llaman año Shemitah, que en ese momento, que es el número 50, es un año de jubileo, es un tiempo de jubileo. Y si usted quiere saber qué es jubileo, pues lo vamos a buscar ahí en Lucas capítulo 4, 18 otra vez, porque yo quiero que quede claro por qué es que Dios le ordenó a Moisés, fíjese, que celebrara, pues, que celebraran la cuenta del hombre. O sea, tienen que llevar la cuenta ustedes de cuántos días son los que se necesita para recibir la Torah. Tienen que llevar la cuenta ustedes de cuánto tiempo tuvo el pueblo, ¿cómo decirle? Los discípulos de Jesucristo esperando la venida del Espíritu Santo. Así como el pueblo de Israel estaba en el Sinaí esperando la Torah, también cuando vino Jesucristo, le dijo a sus discípulos que se reunieran para esperar en la venida del Espíritu Santo. Vamos a leer. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, y me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos. La gente piensa a veces que cuando dice para venir a darle buenas nuevas a los pobres, que es gente pobre, necesitada económicamente. No, es gente que reconoce su pobreza espiritual. Yo la reconozco cuando yo no había buscado a Dios. Yo iba celebrando, iba todos los domingos a cierto lugar, pero no había tenido un encuentro verdadero con Dios. Y cuando yo lo tuve, entonces todo cambió para mí. O sea que Dios hizo un cambio en mi vida que me cambió la forma de pensar, fíjese.
Entonces, es aquella gente que necesita. Yo un día me di cuenta que necesitaba tanto de Dios. En ese momento yo fui una pobre en espíritu, fíjese, porque sabía que necesitaba a Dios. Mire qué hermoso. Y a eso se refiere, no a la gente pobre. ¿Cuánta gente pobre hay que es soberbia, que piensa que no necesita de nadie? Entonces no se refiere a esa gente, se refiere a la gente que sabe esa gran necesidad que tenemos de Dios. Ahora todo el mundo tiene necesidad de Dios, ¿sabe usted? Es un momento que tenemos que arrepentirnos de corazón. Pero de corazón, ¿y sabe qué significa corazón? Que tome, como dice, haga un propósito de enmendar esos pecados. Que si usted le hizo daño a su mamá con palabras abusivas, groseras, a su papá, a su esposa, a sus hijos, o viceversa, que usted le pida perdón. Y que usted se proponga cambiar. Porque eso es lo que quiere Dios. Que cambiemos, ¿ves? Que escudriñemos nuestra vida para ver cómo somos. Y que nos pongamos así que cara a cara con lo que realmente somos. Que nos pongamos frente a un espejo viéndonos cara a cara quiénes somos realmente. No que nos sintamos como que somos tan buena gente y en el fondo tenemos muchas cosas oscuras, como muchas sombras. Lucas 4:18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos. O sea que fíjese, pues voy a repetir eso porque yo ya lo dije en una enseñanza. Cuando dice, ¿qué es lo que necesita la gente que se siente cautiva de un cigarro, cautiva de la droga, cautiva de una mujer, cautiva de un hombre? Cuando hablo de cautividad no estoy hablando yo de que usted es casada con un hombre, sino que hay gente que le cautiva la mente, que doblega su voluntad para que usted haga lo que esa persona quiere, ¿ya vio? De una manera pues forzada. Entonces hay gente que está cautiva y hay gente que ni cuenta se da. Sabe que no puede salir de un vicio, sabe que no puede salir de una relación, sabe que le es difícil romper con un hábito que tiene. Esa es una cautividad. Fíjese que hay gente que dice, no, yo soy libre, y lo domina un pedacito así de cigarro, mire que no puede vivir sin el cigarro. Entonces eso se llama cautividad, cuando la gente no puede dejar algo, cuando la gente no puede dejar de tomar una droga, cuando la gente no puede dejar un vicio, no puede dejar una relación que le está haciendo tanto daño. Ahí estamos en cautividad. Y entonces tenemos que tomar una decisión radical, fíjese. Así dice el Señor, entonces tenemos que aprender eso. Entonces la gente cautiva, yo no voy a llegar, hermano, yo lo declaro libre de esa situación. No. Si la Biblia dice que a predicar, ¿qué? Perdón. Entonces está hablando, mis hermanos, que él necesita confesar algunas cosas que hizo. Porque a través del arrepentimiento viene el perdón de pecados. No es que yo me ponga en lugar de Dios y hermano, ahorita mismo le voy a ordenar a ese vicio que se vaya de su vida. No es así, sino que hablar con esa persona y que lo que llamamos en la iglesia ministrarlo, para saber por qué tiene ese vicio, por qué tiene esa atadura tan fuerte, y que él confiese si es una atadura ancestral que viene de los antepasados que también fueron iguales. Entonces, o si está repitiendo una conducta de algún pariente antepasado, entonces es una atadura que atrae. Entonces tenemos que liberarlo, pero a través de una confesión de pecados, a través de que él reconozca que tiene un problema. Entonces en ese momento ya puedo yo actuar, pero de lo contrario tengo que llevarlo a un arrepentimiento y que él examine su corazón y su conducta. Lucas 4:18. A restaurar la vista a los ciegos. Bueno, y la gente, ¿cuánta gente está ciega? Fíjese. Por eso un día los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que nacieran ciegos? ¿Y sabe por qué? Porque los judíos y los israelitas sabemos que la gente, mis hermanos, que es ciega espiritual, es porque viene, mire, con pecados, ¿se da cuenta? Entonces ella viene con pecados ancestrales y viene ciego, y sabe que la gente nace ciega. Usted cree, y la gente piensa, no, es que yo miro re bien. Fíjese que a mí me gustaba mucho, y lo he repetido en muchas prédicas mías, que un varón que Dios le hizo un llamado tan precioso, y mi esposo estuvo en ese ministerio. Y fíjese que Dios le dio una visión y fue a un restaurante, pero en eso vio, pues en el sueño, y vio que unos hombres venían así como hombro con hombro, pero cuando se dio cuenta que se les vio la mirada, estaban totalmente dormidos, fíjese. Venían así como zombies. Y así es como, aunque usted no lo crea, mis hermanos, así vive la gente. Fíjese que ahora, por ejemplo,
Mire lo que está pasando a nivel mundial. Y todavía no caen por qué está pasando eso. No hacen nada, sino que viendo ahí que si alguien les da una palabra de Dios para que eso se vaya, eso no es así. Por eso es que a veces ha salido pues por Facebook ahí, que después se están señalando a ciertas personas porque decretaron que el coronavirus se fuera, porque no es tan así nada más. Es porque tenemos que llevar al pueblo al arrepentimiento, porque eso hacía Dios siempre. Al arrepentimiento se llama una corrección del alma. Exactamente a eso se refiere Dios. A restaurar la vista a los ciegos y a fortalecer con el perdón a los que están oprimidos. Y a veces, o sea, que la gente que está oprimida, ay, es que me siento oprimida. Entonces dice, ay, es que me oprime mi esposo, me oprime mi jefe. No, mis hermanos, la opresión es una opresión satánica. Que yo tengo algún pecado que no he confesado, que vengo heredando y tengo que estar consciente. El problema es que la gente no vive consciente, no vive despierta. ¿Y sabe cuál fue el papel más importante de nuestro amado Señor Jesucristo? A darle la vista a los ciegos. Ese fue el llamado más importante de él, fíjese. Porque de nada le servía que la gente fuera libre y si estaba ciega, si seguía ciega. Y él dijo que él no venía a guiar un pueblo ciego, que él venía a abrir los ojos a los ciegos. Estamos entendiendo bien lo que estamos diciendo en este día, sí. Lucas 4:19, y a proclamar el año favorable de Dios. Ese era el año del jubileo, exactamente. Y era el año 50, fíjese. Entonces, si usted no estudia estas fiestas, nunca va a entender todo eso. Era el día 50 y por eso el pueblo tenía que prepararse, exactamente, mire, para que cuando llegara el día 50 ya estar preparado en todas sus áreas, porque iba a venir la presencia de la palabra de Dios, iba a venir como lluvia sobre todo el pueblo de Israel, pero tenían que estar listos para recibirlo. Por eso, miren, en las iglesias yo le digo eso. Viene usted y predique y pregúntele a alguna persona, mire, a la semana siguiente, hermano, ¿se recuerda qué fue lo que dije? Voy a ver si lo anoté. Mire, porque no ponemos atención, ¿ya veo? No guardamos la palabra. Y si no la guardamos, quiere decir que no pusimos atención. Así es, mire. Por eso que no guardamos la palabra, y sabe que si no guardamos la palabra, no cambiamos. La gente no va a cambiar, por eso la gente tiene años de estar en una iglesia y no cambia. Porque no pone atención a la palabra de Dios, eso no puede cambiar. Ahí está claro. Entonces, fíjese, pues, ahora estamos hablando de un jubileo, desde que pasó eso de la última gripe, que parece que fue la española. Entonces, hace 100 años, fíjese que fue en el 19, hace 100 años. Entonces, amados hermanos, si usted, por ejemplo, ahora no entiende eso, dentro de 100 años tendremos otra gripe igual, que la van a estar padeciendo nuestros bisnietos o nietos, ¿no? Ellos van a pasar por ese periodo tan serio, tan doloroso, fíjese, van a pasar por ahí. Yo me recuerdo que mis abuelos me contaban a mí qué depresión tan severa la que hubo en aquellos tiempos. En Guatemala dice que la gente se llenó hasta de piojos, fíjese. Era tanta la tristeza, tanta la pobreza que hubo, porque los piojos en un pueblo, cuando llegan esos piojos, está hablando de pobreza, fíjese, y dice de suciedad, mire, fíjese, hablando de suciedad y de pobreza. Pero entonces me contaban ellos a mí que era una cosa tan terrible, y fíjese que eso es una plaga, me dicen, porque dicen que yo conocí una señora también que llegó una vez al ministerio que me contó que ella salía temprano, se bañaba, se echaba líquido en la noche para que se le murieran esos bichos, y al día siguiente, cuando salía, dice que empezaba otra vez a picarle la cabeza, y cuando se rascaba, en las uñas le salían los piojos, ¿ya vio? O sea que es una plaga la que apareció, entonces a raíz de esa gripe española, ¿fíjese? Entonces no esperemos, mis hermanos, que nuestros nietos y bisnietos también enfrenten otra cosa peor, porque cada vez va a ser así algo igual, ¿mira? O peor. Entonces, por eso era la fiesta del Omer, el conteo del Omer, precisamente por eso. O sea que aquel llamaba al pueblo de Dios, ellos sabían a qué se estaba refiriendo Dios, porque el número 50 era un año de jubileo, y estaba hablando era una fecha de jubileo, y estaba hablando Dios que les iba a dar milagros, sanidades, prodigios, que los iba a liberar, todo lo que dijimos anteriormente, que está también en Isaías 61:1. Vamos a leer en Isaías 61:1.
Solo que Jesucristo, como no vino a causar juicio, se quedó aquí en ese versículo. Isaías 61:1. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque Dios me ha ungido. Me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los humildes, a vendar a los de corazón quebrantado. Que ahí habla bien claro de quiénes son los pobres de espíritu. Es gente humilde que reconoce que ha cometido pecados. Es gente humilde que puede reconocer que ofendió a fulana, que sus palabras fueron tan crueles que le hicieron tanto daño a sus padres. Mis hermanos, yo he visto... por ejemplo, hay una persona que salió pues yo la vi en YouTube, pero miren, no tiene miramiento de ofender a sus padres de una manera tan horrible, fíjese, horrible para ofenderme. Entonces estamos hablando de que, y ella supuestamente es cristiana. Entonces, mis hermanos, yo no concibo una gente así y que diga barbaridades, fíjese, de sus padres, porque la gente quizá no cree que esto tenga una consecuencia. Claro que sí. Yo le podría decir consecuencias, pero así, mire, rápidamente, de gente que he visto que se porta con sus padres así. La Biblia es clara que dice que el que no honra a su padre ni a su madre, dice que no tendrá larga vida y que no le va a ir bien en nada, fíjese. Puede irle bien unos 5 o 10 años, pero no más allá. O 5 o 7 años, 14, 21, pero no más, ¿sí? Porque es una clave espiritual. Entonces, mis hermanos, imagínense Dios observando desde donde está todo lo que está pasando. Imagínense ver un montón de gente ignorante, deseando que una persona por arte de magia venga y así como salió pues en la República Dominicana, que apareció un hombre. ¿Y sabe qué pasó? Y mire, a mí me gusta la gente que ha despertado, porque vino él y mire la gente tan ignorante, pero así se reunió un montón de gente alrededor de él, iban quizá más de 1,000 personas siguiéndolo, y él con una cruz, que Dios le había hablado y que le había dicho que tirara esa cruz al mar, porque sí iba a llevar los pecados de todos. Y entonces la gente feliz y lo andaba siguiendo en toda la República Dominicana, se fueron con él. Y a mí no me importa que esto se oiga en la República Dominicana, porque esta enseñanza se oye. Y andaba el hombre ahí con la gran cruz y toda la gente iba de aplaudirlo y con una reverencia que iba detrás de él. Y tiró la cruz. Y yo sabía, mis hermanos, que esa era una blasfemia contra las cosas de Dios. Si Dios mandó un virus, perdone, un virus es algo que es como una presencia energética, es algo porque no es una cosa que se mire. Ninguno entiende que es un virus porque es algo espiritual. Entonces, si Él lo envió, solo Dios lo puede quitar. Como dijo Daniel cuando le preguntaron por un sueño, que él no podía descifrar ese sueño. Y fíjese que llegaron magos, llegaron adivinos para que mandó a llamar al rey Nabucodonosor. Nadie pudo descifrar el sueño. ¿Sabe por qué? Porque era de Dios. Y nadie podía decir lo que Dios quería. En cambio, cuando llegó Daniel, le dijo, mira, y yo te voy a descifrar el sueño. Eso que soñaste eras tú, que tu reino va a ser quitado. Y se lo iban a quitar por arrogancia, fíjese. Entonces, mis hermanos, solo un hombre de Dios puede descifrarlo. No estoy diciendo que solo yo pueda descifrar, sino que yo pensé, este hombre con la gran cruz ahí y la gente feliz porque no quiere reconocer que eso viene por el pecado del hombre, por nuestros caminos que son equivocados, por nuestros pensamientos, por las maldades que cometemos. Entonces, qué rico que solamente me diga, yo voy a tirar esa cruz en el mar y que se lleve todos los pecados de ustedes y todos. Amén, gloria a Dios. Y cómo gritaban ahí. Mis hermanos, ¿saben qué pasó al día siguiente? Fue el triple de lo que había muerto la gente en un día, ¿ves? Empezó a subir, pero en una escalada así, mire, el efecto de ese coronavirus ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la gente. La gente quisiera que apareciera, ayunen hermanos y ya se va a ir eso. No, ayunen, pero cuando el pueblo de Dios ayuna tiene que postrarse, arrepentirse, buscar a Dios. Ahí está en 2 de Crónicas 7:14. Vamos a leerlo un momentito. Si vamos a terminar con Isaías, para que mires que la gente humilde es a la que se refiere Jesucristo con la gente pobre de espíritu. Y la gente humilde es la que reconoce que comete un error, que ha fallado y que tiene que corregir algo. Isaías 61:1. Me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los humildes, a vendar a los quebrantados, a los de corazón quebrantado,
clamar por la liberación de los cautivos y apertura de la cárcel a los prisioneros. Hay gente que está presa de sus propias creencias, de sus propios pensamientos, de su propia conducta, está preso. ¿Y sabe dónde queda presa la gente? De sus palabras. Mis hermanos, yo quisiera que nadie estuviera ahora repitiendo, ¡ay, viene la peor escalada! Por Dios, no lo repita. Porque se están uniendo un montón de voces diciendo lo mismo. Es que dicen que en este mes se va a ir para arriba el coronavirus. La gente no sabe lo que es estar hablando una palabra, porque especialmente es una autoridad, está decretando que eso va a subir. No nos dejemos llevar por estadísticas, porque es una cosa que viene de Dios, por favor. Y si yo digo, es que en este mes va a ser el peor, así va a ser. Así va a ser, fíjese. Cuando a mí la gente me dice, cuando en la iglesia o mujer, fíjese, doctora Maite, que a mí mi marido ya no me quiere, es que yo siempre he sabido que no me quiere, entonces ¿para qué te casaste con él? Porque si no te quiere, entonces ella quisiera, no, él te adora, te ama, no, mis hermanos. Él la dejó de amar porque ella vivía pensando que él no la quería. Entonces, o sea que dice, nos hemos quedado presos en los dichos de nuestra boca. Mire, quedamos atrapados ahí. Entonces necesitamos reconocer que algo está pasando para que nosotros quedemos ahí presos, atrapados. Y Jesucristo aquí está, Dios está hablando ahí, ¿cómo es que puedo yo salir de eso? Isaías 61:2, a proclamar el año favorable de Dios. Sí. Y el día de la salvación de nuestro Creador. Amén. Para consolar a todos los que están de duelo. A conceder a los afligidos de Sión gloria en vez de ceniza. Óleo fragante en lugar de luto. Alabanza en vez de ánimo triste. Y serán llamados árboles de justicia. Amén. Plantados por Dios para su esplendor. 4. Y reconstruirán las ruinas antiguas. Volverán a levantar lo arrasado. Fíjate pues, pero eso lo va a poder hacer la gente que puede vivir toda esa experiencia. Que reconoce que tiene que pedir perdón, que reconoce que Jesucristo, a través de la palabra de Dios, que dice Él que Él vino para eso. Mire, Jesucristo vino para eso, mis hermanos. Pero si nos ponemos ahí, es que esa fiesta de los judíos yo no la voy a celebrar. No, Dios ordenó para que nosotros tuviéramos una experiencia, para que revisáramos qué había pasado en ese tiempo, para que nosotros viviéramos un jubileo en este tiempo, que sería el 30, el 30 del mes de mayo. ¿Fíjate? En ese día sería el día de Pentecostés, que es cuando se celebra, pues, aparte de la cristiandad, cuando el Espíritu Santo descendió. Fíjense, o sea, la presencia de Dios descendió, y también en el caso del pueblo de Israel fue cuando se les entregó el instructivo divino, que el pueblo tuviera un libro para que lo guiara, para que supiera qué tenía que hacer en la vida y qué no hacer. Y esa era la fiesta, pues, la cuenta del Homer, que ellos tenían que estar cada semana, mis hermanos, escudriñando su vida. Ahora le voy a decir una cosa, por ejemplo, en el caso del pueblo pues, israelita, los que estudian la Torá más a profundidad y todo, lo hacen de una manera. Ellos, por ejemplo, estudian algo que se llama el árbol de la vida. Entonces ahí estudian ellos, por ejemplo, qué características tiene Dios. Estudian qué características tiene Dios, y ellos cada semana examinan en su corazón qué es pues tienen primero una limpieza ellos. Empiezan a revisar en relación a Dios qué es lo que les falta a ellos, por qué no tienen esa bondad que tiene Dios, por qué no tienen esa misericordia. ¿Por qué es que ellos no pueden tener esa misericordia, esa forma de perdonar de Dios de una manera, pues, que tan linda, ¿verdad? Que Él para perdonar es tan lleno de bondad y misericordia, es grande en bondad y misericordia. Entonces empiezan ellos a revisar si en su vida ellos han actuado con misericordia o no. Entonces también empiezan a revisar en la siguiente semana si ellos pueden poner límites en su vida. Si pueden poner un límite a una persona que les está haciendo daño. Si pueden poner un límite con esa joven que te va a causar tropiezo, varón, en tu vida, que te está haciendo pedazo la vida y tú sigues empecinado en andar con ella. Y tus papás te han dicho que no te vas a casar con ella y tú no haces caso. Y solo te vas a buscar problemas.
Entonces hay que revisar por qué no puedes tú poner límites a tu propia vida, por qué no puedes decir basta ya, no puedo seguir así. Voy a poner límites en mi vida porque eso no me hace feliz. Entonces vamos a revisar si yo puedo poner límites y restricciones, si puedo poner un límite a la droga, si puedo poner un límite al cigarrillo, a cualquier vicio. Yo como hijo de Dios tengo que tener esa autoridad. No sé si me estoy explicando. Entonces fíjese pues, y de ahí aparece otro atributo de Dios que significa el equilibrio tan hermoso que Dios tiene. Que toda la naturaleza la hizo con un equilibrio hermoso, con una armonía increíble. Si en mi vida yo puedo vivir en equilibrio, porque sabe que el desequilibrio es el que lleva al hombre y a la mujer a problemas muy serios, mentales, emocionales y espirituales. Ese desequilibrio a veces que no podemos pues tener un balance en la vida. Y luego ellos estudian otra cosa que se le llama, pues en el hebreo netzach, y eso significa el éxito. ¿Por qué no he tenido éxito yo en la vida? Si soy un hijo de Dios. Entonces ellos estudian todas las características de Dios, todititas, ¿ves? Para saber por qué yo no he podido tener todo eso. Y también, pero antes de eso, hicieron una limpieza. Segunda Crónicas. Quiero que le ponga atención a eso, porque por eso a mí me da risa cuando apareció este hombre. No, Señor, dije, esta gente que lo sigue no sabe por qué está ese coronavirus. La ignorancia los hace seguirlo. Pero una persona que conoce a su Dios, como dice la palabra, pues se arrepentirá, pedirá perdón de corazón, no solo para que el virus se vaya, no. Porque Dios sí conoce mi corazón, si lo hago de corazón, si estoy pidiendo perdón. Sí. Segunda Crónicas 7:11. Sí, del 11. ¿Sí? Sí, en adelante. Así terminó el rey Salomón de edificar la casa de Dios y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa de Dios y en el palacio del rey. Y se le apareció Dios a Salomón esa noche y le dijo: he estado atento a tu tefilá, oración de arrepentimiento, ¿verdad? Sí, pues. Es que mis hermanos, mire, él estaba a la vez que estaba terminando de edificar el templo de Dios, pero estaba orándole a Dios, porque tefilá es una oración donde se recurre al arrepentimiento. Quizá él diría, bueno, ya voy a terminar el palacio del rey de Dios, pero quiero saber si yo no hice algo, porque se lo voy a dedicar a Dios y quiero que Dios habite en este lugar. Pero ¿será que soy digno de que Él venga a habitar a este lugar que yo le he edificado? También puedo decir usted, ¿será que Dios es digno de venir a mi vida? ¿Será que soy preparada para que Dios esté en mí? Mis hermanos, ¿cuántos esperamos la segunda venida de Jesucristo? ¿Pero está seguro usted que ya Cristo mora en usted? ¿Está seguro que ya Cristo vino a su vida para morar con usted? Y lo vamos a leer más adelante, fíjese. Porque le aseguro que usted escudriñe su corazón para ver si ya Cristo mora en usted. Porque Él lo prometió, pero no es cuestión de que yo diga, sí, mora en mí. No. Yo tengo que sentir algo, una vivencia, tengo que sentir un cambio para saber que Él mora en mí. Y lo vamos a leer para que usted observe y se analice. Segunda Crónicas 7:12. Y he elegido este lugar para mí como casa de sacrificio. Si cierro el cielo para detener la lluvia, y si mando la langosta para que consuma la tierra, o si envío mortandad sobre mi pueblo. ¿Oyó, mis hermanos? ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Que todo tiene que saber usted que viene de Dios. A nadie se le puede ocurrir, aunque se le eche la culpa, ese virus viene de no sé dónde, que se escapó de no sé qué lugar, pero porque Dios lo permitió, fíjese. ¿Se da cuenta? Nada puede venir a mi vida si yo no le doy lugar, si yo no le doy ese espacio, si yo no le abrí esa puerta. Esa es la gran verdad que no podemos entender. Es que no he hecho nada, entonces ¿por qué le está pasando tanta situación difícil? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha arrepentido? ¿Por qué no se ha postrado? Mis hermanos, yo conté aquí que pasé por un momento difícil, cuando yo pues cometí un error de irme a una empresa que no tenía que haberle preguntado a Dios si me iba. Entonces pasé 2 años, fíjese, y le doy gracias a Dios porque aprendí la lección. Aprendí a que cuando yo tomo una decisión seria, tengo que tener discernimiento para hacerlo. Tengo que consultar con Dios y sentir en mi corazón que Él me está diciendo que lo haga.
Si no, yo no lo puedo hacer. Segunda Crónicas 7:14. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y hacen oración con arrepentimiento y buscan mi rostro. Estamos entendiendo. Si usted hace oración con arrepentimiento, no es que solamente, ay Señor, te pido que quites eso de aquí, no. Es una oración donde usted le puede decir a Dios, Señor, necesito que tú me digas en qué tenemos que arrepentirnos, de qué. Si usted no está consciente, pues pídale a Dios. Pero yo sí he estado consciente, mis hermanos, hasta por qué tengo que pedir perdón de los pecados de mis antepasados, qué fue lo que los llevó a ellos a algún fracaso, a algún problema, a un vicio, qué fue lo que pasó, qué fue lo que llevó a Pedrito a ciertas situaciones. Yo tengo que orar por eso porque es padre de mis 2 hijas, ¿sí? Entonces tengo que pedirle a Dios que me diga para pedir perdón por lo que, pues para que sea limpiado nuestros pecados. Entonces, pero yo tengo que estar consciente. No decir, es que yo no he hecho nada, fueron mis papás, pero usted tiene que, por eso está aquí, porque usted trae la sangre de él, la genética, y en su genética vienen también las cosas que ellos no resolvieron. Ahí vienen, aunque usted no lo crea, ¿por qué padecen las enfermedades y se repiten? Porque vienen en nuestra sangre, ¿viste? Es como algo que nos está recordando Dios que hay algo que no hicimos bien. Entonces tenemos que pedir perdón. Y estoy hablando claro porque estamos hablando del tiempo de la cuenta del Omer, que Dios mismo le ordenó al pueblo, a Moisés, que le dijera al pueblo de Israel que contara 7 días y que contara 7 semanas de 7 días, porque eran 49. Se estaba refiriendo al jubileo, para llegar al jubileo. No es nada más que yo me recuerdo cuando aquí en Guatemala se celebró el jubileo, que era pues a nivel de Israel. Gloria a Dios que estamos en el jubileo, pero no va a pasar nada en mi vida si yo no hago un trabajo espiritual antes. Si no hago una limpieza, si yo no hago una limpieza espiritual, no va a pasar nada, ¿yo? Así es, ¿yo? Entonces, por favor, tiene que aprender esto. No es eso lo que usted tiene que entender. En el nombre poderoso de Jesús, hagámoslo. Es que la pastora Maite como acusa. No, señor, estoy enseñando y a veces les gustaría que yo hablara muy light, pero fíjense que no nací para eso. Porque hay gente que tapa hoyos con lodo suelto, dice ahí la palabra de Dios. O sea que decimos mentiras para que la gente esté tranquila, como estaba el pueblo de Israel. No tengan pena ustedes, ya van a ver que Dios nos va a salvar. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Y por qué clamas a mí? Tú exige al pueblo de Israel que marche. ¿Ya vio? Y tú extiende la mano y divide el mar. O sea que a veces queremos que Él lo haga todo. Si Dios ya nos enseñó, tenemos que hacerlo nosotros. Fíjense, esa es la verdad. Segunda Crónica 7:14. Y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Ahí está, ¿eh? Entonces yo iré desde los cielos. Entonces, no antes. Porque la gente piensa que Dios no pide hacer algo. Mis hermanos, el Dios no puede responder a algo. Por eso es que no hemos entendido cuando dice, más bienaventurado es dar que recibir, fíjese. Porque es una ley espiritual. Tenemos que aprender a dar. Yo no puedo cosechar algo si no he sembrado. Así sencillamente. Esa es una realidad. Mis hermanos, yo aprendí a darle a Dios. Y quizá ese fue el trato que tuve con Él, que me había Dios bendecido. Pero yo nunca le agradecí a Dios porque me había dado pues talento, me había dado el deseo de ser una mujer estudiosa, trabajadora. Hasta eso hay que darle gracias a Dios y agradecerle, porque no todos tenemos eso. Hay gente que es perezosa, haragana, no tiene deseos de estudiar. Y a mí me gusta estudiar todavía a la fecha. Yo estudio, ¿fis? Porque me gusta. Entonces me siento feliz de estar estudiando. A mí ver a una persona que está acostada viendo televisión hasta con las manos debajo de la cabeza, me pica la cabeza, ¿no? Porque yo siento que está perdiendo el tiempo. Mi esposo se reía porque me invitaba al estadio. Yo le decía, sí, pero voy a llevar un libro porque tengo examen. Pero ¿cómo va a ir con un libro allá al estadio? Sí, entonces mejor no me voy con usted porque no me gusta perder el tiempo. Ya veo, quizá él disfrutaba, pero para mí era eso. Porque yo había tenido otra cultura, mis hermanos, de que para mi familia, para mi papá, yo me había criado en un lugar donde mi madrastra era profesora, era maestra de educación primaria, era profesora de una escuela, directora. Entonces yo me había educado en una forma pues donde había visto que eso era importante estudiar y estudiar bastante.
Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus transgresiones. Entonces, ven, cuando yo me arrepienta, cuando me vuelva a Dios, cuando lo busque de corazón, entonces Él va a venir y va a decir, bueno, voy a quitar de Guatemala el coronavirus. Así es que si aparece alguien ahí, hermanos, en la iglesia vamos a decretar que se va, perdón, no le crea. Yo desde mi iglesia he dicho eso. Aquí está Mirna, ¿cuántos años tengo de decir? Que yo, mis hermanos, en serio, a mí que hayan profetas en el mundo, perdone, me reservo el derecho de contestar si les creo. A mí me han dado palabra, pero mentirosa, pura mentira. Mire, cuando me convertí al Señor, dice el Señor que tiene que dejar a su marido porque usted es Abigail y que él es aquí. Mis hermanos, perdone. Y me había hecho un llamado para que yo fuera, que yo tuviera un ministerio de mujeres y que iba a ser una mujer que iba a predicar la palabra. ¿Cómo iba yo a cometer semejante error? ¿Con qué testimonio iba a decirle a la gente, mire, ore por su esposo para que él cambie? Yo no podía hacerlo, ya vio. Y gracias a Dios que oré por mi esposo y tuvo un cambio radical en su vida. Yo bendigo a Dios por eso, fíjese, porque le creí a Dios. Y entonces yo empecé a ver fui una vez a una radio y la señora que estaba predicando, dice, Señor, hija mía, que dejes a tu marido. ¿Sí? ¿Y usted por qué no lo deja si dice que tiene 30 años, usted anda predicando y él no se convierte? Le dijo. Entonces, mis hermanos, perdone, usted tiene que discernir. Y cuando yo he discernido, antes me acompañaba Servita de Palma a un montón de lugares. Una vez vino un gran hombre de Dios aquí al Parque de la Industria y fíjese que empezó a pasar gente que iba a dar testimonio y pastores. ¿Sabe que el Señor me empezó a mostrar cómo era cada pastor que pasaba? Y Silvita, que andaba conmigo, mire, se quedó asustada cuando le dije, ay, fíjate que ese que se acaba de levantar ha sido un fracaso de hombre como pastor. Fíjense, hermanos, que yo viera que allá no llega nadie a la iglesia. Yo dije, ese no es testimonio para que glorifique a Dios, mis hermanos. Y decían que era un profeta, pues la gente que había llegado, que no sé quién profeta iba a estar ahí. Otro me mostró Dios que no tenía el Espíritu Santo. Y cuando llegamos a San Salvador, la señora de allá nos comentó que él no creía en el Espíritu Santo, porque venía de otra rama después del Evangelio. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a poder tener un evangelio de Cristo de una manera correcta en esa forma? Que le creemos a cualquier persona. Ahora cualquier patoja, cualquier persona dice que es profeta. Fíjese, y usted discierne si esa persona es profeta. Recuerde que la iglesia de Éfeso sabía discernir. Dice que llegaba un apóstol y decía, soy apóstol, no sé qué, y sabía que eran falsos, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que hacer el pueblo de Dios, no andar dejándonos llevar por todo lo que nos dice, sino que entender la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Y ahí dice que si yo oro y me vuelvo a Dios de mis malos caminos y me arrepiento de corazón, entonces Él me va a responder y va a sanar Guatemala. Porque oiga lo que dice ahí. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus transgresiones y sanaré su tierra. Ahí está, claramente ahí está. Ajá. Y eso es lo que tiene que hacer uno en la cuenta del Homer, porque la gente tenía que esperar algo grandioso que iba a pasar. ¿Fis? Están diciendo, después de eso va a haber un gran avivamiento, depende. Como dijera un varón que oía predicar que me causaba tanta gracia porque tenía su forma de actuar. Depende usted, decía, porque es cierto. Entonces yo cuando empezaba el Evangelio oía a Samuel Berberian y me daba risa que fuera así, pero estaba diciendo una gran verdad ese hombre. Fíjense, mis hermanos, porque la gente todo es, después va a haber que haber un avivamiento. ¡Gloria a Dios! No, mis hermanos, depende si nos arrepentimos y volvimos a Dios, entonces va a haber un gran avivamiento, porque lee ahí. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y hacen oración con arrepentimiento, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, claro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus transgresiones y sanaré su tierra. 15. Y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a su oración. Exacto, ¿ya vio? Cuando la gente se arrepienta y le pida perdón a Dios y haga todo eso y cambien sus caminos.
Yo le voy a prometer a Dios que ya no voy a andar con otras mujeres. Yo le voy a prometer a Dios que voy a ser una persona correcta en la empresa, que voy a trabajar a conciencia las 8 horas, que voy a trabajar a conciencia las 7 horas, pero vamos a hacer las cosas correctamente. Yo voy a ir a la iglesia pues a escuchar palabra de Dios, no corriendo, sino que voy a llegar pues, a oír la alabanza. Quiero estar en ese espíritu, porque la alabanza tiene un gran poder para liberar a la gente. Entonces voy a llegar yo a la iglesia, voy a ayudar a la iglesia ahora que se está cambiando. Gloria a Dios, mis hermanos, porque nos estamos cambiando, mis hermanos, y gracias a Dios, aquí está Mirna, que le agradezco con todo corazón, que la pobre ha estado sola ahí luchando para ver cómo empaca todo. Y pues lamentablemente pues hay mucha gente que no puede salir, pero sí puede salir o mandar a alguien para que ayude, ¿verdad? Así es, mis hermanos, así es. Segunda Crónicas 7:15, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se eleve en este lugar. Así es, mire, estamos entendiendo, Él va a estar atento cuando haga usted oración, aunque vaya a cualquier iglesia a orar ahí, pero si usted no va a hacer lo que dice Dios, arrepentirse de corazón, a buscar a Dios en sus caminos y decirle, Señor, yo he hecho lo malo. Guatemala ha hecho lo malo. Guatemala ha dañado las aguas, ha dañado la tierra. Saben ustedes que la tierra llora cuando cometemos errores, cuando se asesina a alguien, cuando se le hace daño a alguien, cuando usted, mis hermanos, maldice las plantas, cuando usted tira las cosas que son de Dios, la tierra llora, dice la Biblia, que gime para que aparezcan los hijos de Dios, que se manifiesten, ¿ves? Porque ellos son los que van a venir a quitar esos yugos. Y así es que léalos en Romanos capítulo 8 en adelante. Vamos a ver ahora, mis hermanos. Lamentaciones capítulo 3 del 22 al 27. Lamentaciones 3, pues, 22. Voy a hablar algo aquí de Lamentaciones, mis hermanos. Fíjense que el profeta Jeremías, había dicho al pueblo de Israel, que Dios era el que los iba a ir a liberar, que Dios les iba a contestar, que iba a ser el que les iba a escuchar sus oraciones. Y Él les decía que Él iba a hacer, pero Él les dio una palabra pues clave a ellos. Y todos felices. Y qué decepción llevó todo el pueblo de Israel, todititos, cuando vieron que al propio Jeremías se lo llevaron cautivo a Babilonia, fíjese. Mis hermanos, 70 años, fíjese. Y allá iba Jeremías con el rey Joaquín, fíjese. Y había dicho que Dios iba a ser el que les iba a contestar para liberarlos. Que Dios era la esperanza de Israel, fíjese. Y es cierto, mis hermanos, pero no les había dicho que se arrepintieran. Mire. Esa había sido la diferencia. Entonces a mí que me escuche cualquier persona, no me importa. Porque, es que la pastora cómo habla de duro. Sí, me dijo una persona a mí, fíjese que cuando usted habla, que nos da, pero mire cómo me ha cambiado, porque yo siento que yo sí he hecho cosas que no le agradan a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mis hermanos, Él les había hecho un montón de tiempo que confiaran en Dios, pero eran unas esperanzas vanas. ¿Y sabe que hay esperanzas que son vanas? Porque el apóstol Pedro habla claramente que cuando nosotros nacemos por la palabra de Dios a través de Jesucristo, renacemos para una esperanza viva. O sea que hay esperanzas muertas, ¿sí? Entonces ese era el caso del pueblo de Israel, que estaba esperando algo que Dios no iba a hacer, porque no se habían arrepentido de sus malos caminos, ¿sí? Porque no habían pedido perdón. Entonces, mis hermanos, esa es la realidad de lo que está pasando. Y me lo crea usted varón o no me lo crea, y usted mujer que me está escuchando, mire, haga la prueba, póngase usted de rodillas y va a ver usted que su casa va a estar, limpia. Y que va a pasar esto y que va Dios a darle de cualquier manera, la va a ayudar para que salga adelante. Mire, va a ser algo Dios sobrenatural, porque después de eso sí va a haber una gran bendición, pero tenemos que arrepentirnos de corazón. Porque si no, dentro de 100 años, otra vez. Le cuento que ya se han repetido 400 años. Busque usted esas fechas y se va a dar cuenta que empezaron a finales de cada año 19. Y este empezó a finales del año 19. Y repito, quien lo haya enviado, no importa, pero viene de parte de Dios. Porque Él es el que hace las cosas. Vamos a seguir ahí. Es que eso de Lamentaciones es importante. Lamentaciones 3:22. Las misericordias de Dios nunca terminan,
ni su misericordia deja de ser. Nuevas son cada mañana. Qué grande es tu fe real, obediente, viva, oh Dios. Mi porción es Dios, dije a mi alma, por eso es que espero en Él. Bueno es Dios a los que en Él esperan, para con el alma que le busca. 26. Bueno es esperar en Para silencio. con el alma que le busca. Y a veces que también, mis hermanos, esa es la parte que dice que yo he hablado aquí también ya varias veces, que yo le digo a la gente que ora por gente, pues que le dice, hermana, dice que me siento hechizada, quiero que en el nombre de Jesús voy a hacer un acto profético, hermana, yo voy a ir. Mis hermanos, si esa persona no se arrepiente de las cosas que hizo, perdón, no va a pasar nada. Lo he dicho cantidad de veces, años, mire, años por años, porque lo viví en la iglesia, Mujer Idónea, lo viví, que la gente seguía igual. Pues pasan, los que están enfermos, los mismos pasan. ¿Por qué? Porque no se arrepienten, porque no pasa nada. ¿Fíjese? Entonces, estamos jugando a un evangelio, perdone, que no tiene nada que ver con lo que Jesucristo predicó. Lamentaciones 3:25. Bueno es Dios a los que en Él esperan, para con el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, dejarse guiar por Dios. Ahora vamos a terminar leyendo siempre 3, Lamentaciones 3, el 31 al 41. Vamos a dejar ahí y vamos a continuar con la cuenta del Homer, porque esa es algo muy importante. Vamos a hablar de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué vino nuestro amado Señor Jesús? ¿Qué fue la razón de que viniera aquí? La gente piensa que solo fue ir a morir a una cruz. No, mis hermanos. Él vino para despertarnos, para que actuemos como de día, dijo él a través del apóstol Pablo, para que actuemos como de día, que no andemos en oscuridad, dice. Leamos. Lamentaciones 3:31. Porque Dios no desecha para siempre. Aunque cause aflicción, tendrá misericordia, según la multitud de sus misericordias. Él no aflige a propósito, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. Para someter debajo de sus pies a todos los encarcelados de la tierra, para hacer volver el derecho del hombre hacia la presencia del Altísimo. 36. Dios no aprueba destruir al hombre en su juicio. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Oyó esto? Mis hermanos, yo perdone, no le atribuyo jamás al diablo nada. Y se lo voy a decir porque, fíjese que yo antes oía que todo, es que el diablo, fíjese hermano, que me tentó, fíjese que el diablo, mire como no anda ahí, anda listo, ahí anda como león rugiente, entonces me tentó. Hermano, perdón, fíjese. Dice la palabra que todo lo manda Dios. Y usted, si le da lugar al diablo, pues va a llegar el diablo. Así de sencillo. Si yo le abro la puerta al diablo, así como pues a leer la vida de Job, el diablo sabía qué debilidades tenía Job. El diablo sabía qué debilidades tenía el Josué cuando aparece en Zacarías capítulo 3, que era sumo sacerdote, sabía cómo estaba él. Tan lindo el sumo sacerdote y tiene las vestiduras viles. ¿Ve? Él lo mira porque él pertenece al mundo espiritual y nos mira y sabe por dónde entrar porque tenemos derechos legales. Así de simple. Y ahí está en Zacarías 3, usted lo puede leer. Y él fue el que se dio cuenta que el otro estaba con vestiduras sucias, viles. Y también que Job no estaba bien. Que él, en vez de decirle a sus hijas que se arrepintieran de corazón a sus hijos, que no anduvieran en esas cosas, él solo hacía holocaustos y le pedía a Dios perdón, pero no les amonestaba a ellas. No les decía que no podían andar en eso. No les decía a mis hermanos. Yo le digo a mis hijas cuando hacen algo que no le agrada a Dios, y a mí pues si se enojan, que se enojen, es problema de ellas. Gracias a Dios que no, porque saben que que si yo digo una cosa, quizá en el momento pues se queden así pensando, pero después me dice, especialmente Paola, mami, fíjate que, no sé por qué no te hice caso, ¿no? ¿Ya vio? Porque mis hermanos, los padres a veces tenemos ojos
donde no tienen los hijos para ver claro. Así es. Lamentaciones 3:38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, Ajá. porque el hombre viviente pregunta acerca del castigo por sus transgresiones. ¿Por qué el hombre viviente pregunta por el castigo por sus transgresiones? 40. Examinémonos y pongamos a prueba nuestros caminos y volvámonos a Dios. En otra versión dice escudriñemos, fíjese. ¿Y sabe qué es escudriñar? Como que usted observe con lentes claros, como lente de larga vista para ver realmente, es buscar profundamente dentro de usted qué fue lo que causó eso. ¿Por qué le fue mal en aquel negocio? ¿Por qué le fue mal en aquello? Escudriñe, fíjese. Escudriñe sus caminos, sus decisiones, hacia dónde ha vivido toda la vida, hacia dónde se ha dirigido. Sus pasos, ¿quién nos dirige? Si Dios o su ego, ¿qué es lo que está dirigiendo sus pasos? Escudriñar es ver así hasta la raíz qué es lo que está pasando, llegar hasta la raíz de las cosas. Eso se llama escudriñar. Así. Lamentaciones 3:41. Levantemos nuestros corazones y manos al Altísimo en los cielos. Amén. Amado Padre, te doy gracias con todo mi corazón. Y te bendigo, Padre, porque me hice la oportunidad de dar un mensaje, Señor, al pueblo de Guatemala, para que por lo menos, Señor, sean exhortados a hacer algo en ese momento. Que en ese momento, Padre, el pueblo de Dios, Señor, tenga tiempo todavía para el día 29 de mayo, para arrepentirse delante de ti, Señor. Siempre tú nos escuchas, Padre, cuando nos arrepentimos por haber hecho algo. Pero ahora hay cosas abiertas en el mundo espiritual, Señor. Ahora tenemos portales que tú has abierto para que nosotros pidamos perdón de corazón, Señor. Y yo te pido, Señor Jesús, por favor, que nos abra los ojos para que podamos ver. Amado Padre, perdona al pueblo de Guatemala, Señor. Perdona a todo el mundo, Padre, porque sé que ya llegó el colmo hasta tu presencia y tú por eso, Señor, has actuado. Perdónanos, Señor, y ten compasión y misericordia de todo el mundo, Padre. Te pido, Señor Jesús, que por los méritos tuyos, nuestro amado Señor y Padre Celestial, nos escuche. Por favor, Padre, óyenos. Te lo pido, Padre, por los méritos de Cristo. Y vamos ahora, Señor, a compartir la cena del Señor, porque estamos en una fecha especial, esperando esa entrega, Señor, del Espíritu Santo que ya vino, pero estamos conmemorando el momento en que tú mandaste tu Santo Espíritu, Padre, y que además mandaste ese libro tan maravilloso que es una instrucción divina, que es la Torá de fuego, Padre, que era nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Vamos a participar del cuerpo de Cristo. Me gusta decir, mis hermanos, que el cuerpo de Cristo fue destruido, porque ahí era donde estaba la ley del pecado. Usted puede leer Romanos 7. Y la ley del pecado mora en nuestros miembros, fíjese. Y por eso fue destruido el cuerpo de Cristo, para que se destruyera la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida y tu cuerpo. Todo lo diste, Señor. Vamos a participar del cuerpo de Cristo. Amado Jesús, santifica este vino, Señor, para que sea la sangre de Jesucristo. Jesús, cambia nuestro ADN, por favor. Que sea un ADN sin ceguera espiritual. Que sea un ADN limpio, sano, Señor. Que limpie nuestras inmundicias, Señor Jesús. Por favor, te lo pedimos. Y que tu palabra vierta en todo nuestro ser, Señor, como lo hiciste con la mujer de Samaria. Que le dijiste, si tú me hubieras buscado a mí, yo haría que en tu cuerpo saltaría una fuente para vida eterna. Ella necesitaba una limpieza interna profunda, porque estaba en pecado, Señor. Y solo la presencia de Cristo iba a lograr que ella tuviera un cambio, porque eran esos ríos de agua de vida, que es el mismo Señor, que iba a entrar al interior de ella, Padre.
Que este vino entre a nuestro interior y que nos limpie de toda mala conducta, Padre, de todo mal camino, de todo mal pensamiento, malas acciones, Señor, y malas emociones. Amén. Que Dios les bendiga a todo el pueblo que me escuchó. Los bendecimos de todo corazón y espero sobre todo, mis hermanos, que usted analice esta enseñanza que di y que la atesore en su corazón y que hagamos algo. Estamos a tiempo todavía. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.